Esta presentación trata de la vida y la obra de una de las voces femeninas más importantes del siglo XX y del siglo XXI en América Latina, la novelista chilena Isabel Allende. Para entender a Isabel Allende, es importante que sepamos algo de su contexto histórico y del contexto del post-boom. Para entender algo del post-boom, recomiendo que reveas el video que hice hace poco sobre el contexto del post-boom. En cuanto al contexto histórico de Isabel Allende y su obra, merece la pena mencionar que al final de los años 60 y al principio de los años 70, en Chile hubo un movimiento muy liberal, muy izquierdista. Específicamente, hubo un gobierno socialista entre 1970 y 1973. El eslogan del gobierno, o de la campaña, mejor dicho, del presidente Salvador Allende, el tío de Isabel Allende, fue la vía chilena al socialismo. Hubo una frente política unido bajo el título de la Unidad Popular y un programa de nacionalización de la industria y de los bancos y redistribución de la tierra. Sin embargo, a pesar del optimismo del gobierno socialista, hubo muchos conflictos ideológicos entre los izquierdistas y los derechistas. Además, hubo muchos problemas económicos, específicamente la inflación, que resultó en una crisis económica. Todos los problemas, todos los conflictos culminaron eventualmente en un golpe de Estado o un coup d'état, es decir, un cambio violento del gobierno encabezado por el ejército. En Chile, el golpe de Estado ocurrió, irónicamente, el 11 de septiembre de 1973. El líder del golpe de Estado se llamaba Augusto Pinochet. Además, ayudó la CIA estadounidense. Tristemente, murió el presidente Allende durante los eventos del golpe de Estado. Después del golpe de Estado, ocurrió un cambio económico y eventualmente una transición hacia la democracia. No obstante, existía la dictadura de Augusto Pinochet hasta 1990. En ese contexto podemos entender mejor a Isabel Allende. Ella nació en 1942, entonces tenía 20 y pico años cuando ocurrieron los eventos de los 60 y 70. Ella era y es periodista, novelista y chilena, aunque naciera en Perú por casualidad. Es la sobrina del presidente Allende y después del golpe de Estado, ella vivió en Venezuela y en los Estados Unidos. Ahora mismo ella vive en los Estados Unidos, en California. En cuanto a la obra de Isabel Allende, hay muchos elementos que necesitamos señalar, específicamente la idea de la ficción histórica, es decir, una historia que ocurre durante eventos históricos conocidos, pero que tiene personajes ficticios. Hay una visión épica en la obra de Isabel Allende, una visión de muchas generaciones. Por supuesto, podemos mencionar el realismo mágico y, lógicamente, la influencia de Gabriel García Márquez.
Finalmente, podemos señalar la importancia de las ideas de la voz femenina y la voz feminista. Isabel Allende es una de las autoras más prolíficas y más importantes del post-boom. Su primera novela, La Casa de los Espíritus, es sin duda alguna su novela más conocida y trata de la historia autobiográfica de su familia en el siglo XX de Chile. Además podemos mencionar De Amor y Sombra de 1984 y Eva Luna y Cuentos de Eva Luna de 1987 y 1990 respectivamente. Afrodite de 1998, Hija de Fortuna de 2001, Retrato en Sepia de 2002 y Zorro de 2005. Y más y más. Isabel Allende es una de las autoras más importantes del post-boom y en la voz femenina del siglo XX y del siglo XXI.